¿Puede un hombre dudar de sí mismo justo en el instante en que todos lo creen invencible? Hubo un combate que no comenzó con un golpe, sino con una grieta silenciosa en la mente. No fue solo una pelea. Fue el momento en que la seguridad se volvió peso y la técnica dejó de sentirse como un refugio. En ese espacio suspendido entre la respiración y el primer movimiento, algo empezó a quebrarse. El miedo no era al rival, sino a descubrir que su propio camino tal vez no bastaba. La verdadera batalla no estaba frente a él, sino dentro, donde la identidad se enfrenta a sus límites. Aquella noche no se midieron músculos, se midieron creencias. Y en medio de la tensión, de la espera, de la mirada fija que no parpadea, nació una pregunta que lo acompañaría para siempre: ¿qué ocurre cuando los combates reales de Bruce Lee ya no confirman quién eres, sino que te obligan a cambiar? Antes del impacto, la mente se vuelve un campo de sombras. No hay gritos todavía, no hay movimiento, solo un cuerpo inmóvil escuchando su propia respiración. Cada inhalación pesa más que el golpe que vendrá. El aire entra lento, sale tembloroso, como si el pecho dudara de su propia fuerza. La espera no es silencio, es un ruido interno que no se apaga. En ese espacio previo a la pelea real, donde nadie ve pero todo se siente, aparece la fragilidad humana. La presión no viene solo del rival, sino de las miradas invisibles que exigen perfección, de la reputación que se ha construido con cada entrenamiento, de la imagen que otros han levantado como un mito imposible de sostener. La mente antes del combate no piensa en victorias, piensa en errores. Recuerda cada falla, cada movimiento que podría salir mal, cada segundo en el que el cuerpo podría traicionar a la voluntad. El sudor no es señal de esfuerzo, es señal de conciencia. La piel percibe el peligro antes que los músculos. Las manos están listas, pero el corazón aún no decide si avanzar o retroceder. La psicología del combate se revela como un espejo cruel, muestra quién eres cuando ya no puedes esconderte detrás de la técnica. Luchar no es solo golpear. Luchar es aceptar que algo puede romperse dentro de ti. Es enfrentarse a la idea de perder, no solo una pelea, sino una identidad. En ese instante previo al primer choque, la estrategia se confunde con la duda. La disciplina marcial se encuentra con el miedo. La mente intenta recordar cada principio aprendido, pero el cuerpo siente que esta pelea es distinta. No se parece a las prácticas, no se parece a los entrenamientos solitarios. Aquí hay un otro que respira, que observa, que también tiene miedo. Dos voluntades esperando el permiso del destino para chocar. La soledad es absoluta incluso rodeado de gente. Nadie puede entrar en ese espacio interno donde se libra la batalla inicial. No hay maestro, no hay voz externa, no hay consejo que pueda cruzar ese umbral. Solo queda la conciencia enfrentada a sí misma. La oscuridad no está en la habitación, está en la incertidumbre. ¿Y si todo lo que he aprendido no es suficiente? ¿Y si la pelea real revela algo que no quiero ver? El miedo no es al dolor físico, es a la transformación forzada. Cada mirada se vuelve un juicio. Cada segundo de espera se convierte en un peso. El tiempo se estira como si quisiera probar la paciencia del espíritu. En ese momento, la estrategia deja de ser un plan y se vuelve una pregunta. ¿Atacar o contenerse? ¿Imponer o escuchar? La mente oscila entre el control y el caos. La respiración intenta ordenar el desorden interno. El cuerpo quiere moverse, pero la conciencia lo detiene un segundo más. Ese segundo lo cambia todo. Los combates reales de Bruce Lee no comenzaron con un impacto externo, sino con una confrontación interna. Antes de cada pelea hubo una negociación silenciosa entre el miedo y la voluntad. No era un desafío físico, era una prueba de identidad. El combate como espejo del carácter. La pelea como examen de la mente bajo presión extrema. En ese umbral previo, la persona que entra no es la misma que saldrá. Aunque aún no lo sabe. La espera tiene un sabor metálico. El sudor cae lento. Los músculos tiemblan no por cansancio,
sino por anticipación. La mirada se fija en un punto que no es el rival, sino el propio límite. En ese instante se entiende que luchar no es destruir al otro, es atravesar el propio miedo. La presión social desaparece y queda solo una pregunta: ¿quién soy cuando no puedo huir? El combate todavía no empieza, pero la transformación ya está en marcha. La mente se prepara para un golpe que no es físico. La identidad se vuelve frágil. La seguridad se resquebraja. La pelea real está a segundos de comenzar, y con ella una experiencia que no se olvidará. Porque lo que viene no es solo un choque de cuerpos, es una crisis de conciencia. Y lo que ocurra después no será una simple victoria o derrota. Será una ruptura. Será un nacimiento. Será el inicio de una duda que cambiará para siempre la manera de entender la lucha. El primer choque no fue limpio ni glorioso. No tuvo la forma perfecta que la mente había ensayado durante años. Fue un impacto torcido, incómodo, casi torpe, como si el cuerpo hubiera llegado un segundo tarde a su propia intención. El sonido seco del contacto no trajo claridad, trajo confusión. En ese instante, todo lo aprendido pareció demasiado ordenado para una realidad que no pedía formas, sino respuestas. La técnica apareció, sí, pero lo hizo como un idioma que de pronto se vuelve extraño en la boca. Cada movimiento encontraba resistencia, no solo en el rival, sino en la propia duda que se infiltraba entre los músculos. El dolor no llegó como un golpe aislado. Llegó como una pregunta. ¿Por qué esto no se siente como debería? El cuerpo reaccionaba, pero la mente no encontraba refugio. Había entrenado para dominar, pero ahora tenía que sobrevivir al desorden. La respiración se aceleró y la visión se volvió estrecha, como si el mundo se redujera a un pasillo donde solo existían dos voluntades chocando sin permiso para pensar. La pelea real no respetaba teorías. No escuchaba principios. No entendía de estilos. Era cruda, directa, impredecible. Y en esa imprevisibilidad nació la primera grieta. Cada intento de imponer control se transformaba en una fricción incómoda. El rival no respondía como los compañeros de práctica. No se movía según patrones previsibles. Había una energía distinta, una voluntad que no buscaba armonía, sino imponer presencia. En ese choque de intenciones, la conciencia se dio cuenta de algo inquietante: la mente estaba ocupada tratando de recordar reglas cuando debía estar viviendo el momento. La distancia entre lo que sabía y lo que ocurría se volvió dolorosa. Un golpe mal medido hizo temblar el equilibrio. No fue una caída, pero fue suficiente para sembrar inseguridad. El suelo parecía más cercano. El aire más pesado. La sangre más ruidosa. El corazón no latía con ritmo marcial, latía con urgencia humana. La pelea dejó de ser un acto técnico y se convirtió en una experiencia emocional. El cuerpo quería resistir, pero la mente empezaba a sentir una forma nueva de cansancio, un cansancio que no venía del músculo, sino de la contradicción interna. La frustración apareció como una sombra detrás de cada movimiento. ¿Por qué no funciona como debería? ¿Por qué el control se siente tan frágil? La respuesta no estaba en el rival, estaba en la rigidez. La conciencia empezó a notar que cada intento de imponer una estructura fija se volvía una desventaja. La pelea no respetaba esquemas. No obedecía al guión interno. Era un diálogo sin palabras donde cada segundo exigía adaptación, no repetición. El dolor físico comenzó a mezclarse con una crisis silenciosa. No era solo el cuerpo el que recibía impactos, era la identidad. La imagen construida durante años empezó a resquebrajarse. No se trataba de perder o ganar, se trataba de no reconocerse. La técnica, que había sido un refugio, ahora parecía una armadura demasiado pesada. Cada gesto aprendido se sentía lento frente a la velocidad caótica de la realidad. La mente quiso aferrarse a lo conocido, pero la experiencia la empujaba hacia lo desconocido. Hubo un momento en que el ruido exterior se apagó. No por calma, sino por saturación.
Los sonidos se volvieron lejanos, como si vinieran desde otra habitación. El combate seguía, pero la conciencia entró en un espacio extraño donde cada acción se sentía separada de la intención. El cuerpo peleaba, pero el espíritu observaba. Y en esa distancia nació una pregunta que no pedía respuesta inmediata, sino transformación: ¿qué es realmente luchar? La diferencia entre técnica y conciencia se volvió evidente. La técnica decía qué hacer. La conciencia preguntaba por qué hacerlo. Y esa pregunta era más pesada que cualquier golpe. El rival dejó de ser el centro del conflicto. El verdadero enfrentamiento estaba ocurriendo dentro. Cada intercambio de golpes era un espejo que devolvía una imagen incómoda: la rigidez frente a la fluidez, el control frente a la adaptación, el estilo frente a la vida. La pelea avanzaba sin tregua. El sudor ya no era señal de esfuerzo, era señal de vulnerabilidad. Los músculos ardían, pero lo que dolía era la certeza de que algo debía cambiar. No había derrota clara, pero tampoco había victoria. Había confusión. Había resistencia. Había una sensación de estar cruzando un umbral sin saber qué había del otro lado. El combate se convirtió en una prueba no de fuerza, sino de conciencia bajo presión extrema. En medio de ese caos, apareció un instante breve de claridad. No como una solución, sino como una intuición. Tal vez el problema no era el rival. Tal vez el problema era intentar imponer una forma fija a algo que exigía movimiento libre. Esa idea no se convirtió aún en filosofía, pero se sintió como una grieta luminosa dentro de la oscuridad. El cuerpo seguía luchando, pero la mente empezaba a desprenderse de la necesidad de demostrar algo. Los combates reales de Bruce Lee dejaron de ser solo enfrentamientos físicos y se transformaron en crisis de identidad. Cada golpe recibido era una lección que no se había buscado. Cada error era una enseñanza que no estaba en los libros. La pelea no humillaba, revelaba. Mostraba los límites del orgullo, la fragilidad del control, la necesidad de adaptación. Y aunque el cuerpo aún estaba en medio del choque, algo dentro ya había comenzado a moverse en otra dirección. El primer choque no fue el inicio de una victoria, fue el inicio de una ruptura. La ruptura entre lo que se creía y lo que se estaba viviendo. Entre la imagen y la experiencia. Entre el estilo y la conciencia. La guerra exterior continuaba, pero la interior se volvía más intensa. Y esa guerra no pedía fuerza, pedía honestidad. Cuando el intercambio se detuvo por un instante, no hubo alivio. Hubo una sensación extraña de desnudez. Como si se hubiera perdido una armadura invisible. La respiración era pesada, la mirada distinta. Algo había cambiado sin que pudiera nombrarse aún. No era derrota. No era triunfo. Era el comienzo de una transformación que todavía no tenía forma. Porque el primer choque no había sido contra un cuerpo, había sido contra una idea. Y esa idea empezaba a caer. Lentamente. Silenciosamente. Como cae una estructura vieja cuando ya no puede sostener el peso de la realidad. La transformación no llegó como una revelación súbita, sino como un desgaste lento de la antigua forma de entender la pelea. No fue una victoria externa la que cambió la dirección, fue la incomodidad interna de sentirse atrapado en un molde que ya no respondía a la realidad. El cuerpo seguía en movimiento, pero la mente empezaba a moverse en otra dirección. Ya no buscaba imponer una forma perfecta, buscaba comprender el flujo del momento. La lucha dejó de ser una repetición de técnicas y se convirtió en una conversación con lo impredecible. Algo se soltó. No fue el miedo, fue la rigidez. La conciencia comenzó a notar que cada intento de controlar el combate lo volvía más frágil. En lugar de escuchar al cuerpo, la mente intentaba dirigirlo. En lugar de adaptarse al rival, quería forzarlo a entrar en un esquema aprendido. Y en ese choque silencioso entre intención y realidad apareció una intuición nueva: el combate no debía ser dominado, debía ser habitado. La frustración se transformó en observación. Donde antes había resistencia,
ahora había tensión. Cada movimiento del rival dejaba de ser una amenaza para convertirse en información. La pelea ya no era una guerra contra otro, era un espejo que devolvía la imagen de la propia tensión. La respiración empezó a encontrar ritmo. No el ritmo del entrenamiento, sino el ritmo del instante. El cuerpo ya no reaccionaba desde el orgullo, sino desde la presencia. La mente descubrió algo incómodo y liberador al mismo tiempo: el estilo podía convertirse en una prisión. Lo que había sido construido para dar identidad ahora limitaba la libertad. En ese punto, la pelea dejó de ser una demostración y se volvió un aprendizaje. Cada error era una señal. Cada impacto, un mensaje. No había humillación, había revelación. La verdadera estrategia no estaba en atacar mejor, sino en dejar de pelear contra el momento. El rival empezó a verse distinto. Ya no como un obstáculo, sino como un maestro involuntario. Cada gesto ajeno obligaba a soltar una respuesta automática. La transformación no era técnica, era mental. La psicología del combate se desplazó del control al contacto con lo real. El miedo no desapareció, se volvió útil. Se convirtió en atención. La presión dejó de ser peso y se volvió claridad. Hubo un instante en que el cuerpo se movió sin consulta. No por impulso ciego, sino por comprensión directa. La distancia entre pensar y actuar se redujo. El silencio interior apareció como una pausa entre dos respiraciones. Allí no había necesidad de demostrar nada. Solo había acción viva. La pelea seguía siendo dura, pero ya no era confusa. La conciencia se alineó con el movimiento. No había lucha contra el rival, había danza con la situación. En ese giro interno, la perspectiva se invirtió. Lo que parecía una derrota empezó a sentirse como una puerta. La antigua imagen de dominio se desmoronó para dar lugar a algo más amplio: adaptación. La pelea dejó de ser un escenario de orgullo y se volvió un laboratorio de conciencia. Cada segundo exigía escucha. Cada gesto pedía humildad. El cuerpo ya no quería vencer, quería entender. Los combates reales de Bruce Lee comenzaron a transformarse en experiencias de autoconocimiento. Ya no se trataba de probar superioridad, sino de descubrir límites internos. El combate se convirtió en un espacio donde la mente se observaba bajo presión extrema. No había enemigo fijo. El enemigo era la rigidez. El aliado era la fluidez. La transformación no tenía nombre aún, pero tenía dirección. La estrategia cambió de lugar. Antes era un plan externo. Ahora era una disposición interna. La disciplina marcial dejó de ser acumulación de técnicas y se volvió capacidad de vaciarse de ellas cuando era necesario. La pelea se volvió más silenciosa por dentro. El ruido mental se redujo. El cuerpo empezó a confiar en sí mismo sin necesidad de instrucciones constantes. Hubo una comprensión lenta y profunda: el combate no exige imponer, exige adaptarse. No exige demostrar, exige estar presente. La antigua pregunta por la victoria se transformó en otra más inquietante: ¿puedo moverme sin miedo a perder mi identidad? Esa pregunta no buscaba respuesta en palabras, buscaba respuesta en el cuerpo. Y cada intercambio se volvió una forma de meditación violenta, donde la conciencia aprendía a mantenerse despierta en medio del caos. El rival seguía ahí, pero ya no ocupaba todo el escenario. El verdadero cambio ocurría en la relación con uno mismo. La pelea se convirtió en una experiencia de desapego. Soltar la necesidad de ser de una sola forma. Soltar la imagen fija. Soltar el orgullo de estilo. La transformación no fue abandonar lo aprendido, fue integrarlo sin rigidez. El combate avanzaba, pero ya no era una crisis. Era un proceso. El cuerpo se movía con menos tensión. La mente observaba sin aferrarse. El miedo seguía presente, pero ya no dirigía. Era parte del paisaje. La psicología del combate se había desplazado de la confrontación al equilibrio. No era pasividad, era lucidez.
En ese punto, la pelea dejó de ser una lucha contra otro hombre y se volvió una conversación con la realidad. Cada golpe era una pregunta. Cada esquive, una respuesta incompleta. La transformación no prometía invencibilidad, prometía conciencia. Y esa conciencia empezaba a sentirse más poderosa que cualquier técnica aprendida. Lo que estaba ocurriendo no era una mejora externa, era una inversión interna. La batalla se movía del cuerpo al sentido, del gesto al significado, del estilo a la esencia. La pelea ya no definía quién era, revelaba quién podía llegar a ser. Y aunque el combate seguía sin resolverse del todo, algo se había resuelto por dentro. Porque en medio del choque, en medio del sudor y del cansancio, nació una nueva forma de entender la lucha. No como imposición, sino como adaptación. No como dominio, sino como presencia. La transformación no había terminado. Apenas había comenzado. El combate supremo no se manifestó como una explosión de fuerza, sino como una quietud interior en medio del movimiento. El cuerpo seguía avanzando, pero la mente ya no se interponía. No había órdenes internas, no había diálogo, no había comparación. Solo acción directa. El ruido que antes ocupaba cada segundo se disolvió en una presencia clara, casi silenciosa. La pelea continuaba, pero ya no era una lucha contra algo, era una expresión de algo que fluía sin resistencia. En ese punto, la tensión cambió de naturaleza. Ya no venía del miedo ni de la necesidad de demostrar. Venía de una concentración absoluta. Cada gesto surgía sin cálculo consciente. Cada desplazamiento era respuesta natural al instante. El cuerpo no obedecía a una idea, obedecía a la realidad. La distancia entre intención y movimiento desapareció. No había tiempo para pensar en victoria o derrota. Solo había ahora. El rival seguía frente a él, pero ya no ocupaba el centro del escenario. El centro era el propio equilibrio interno. El combate dejó de ser una confrontación y se volvió una integración. No había dureza innecesaria. No había agresión impulsiva. Había precisión sin arrogancia. Presencia sin tensión. Dominio sin necesidad de imponerse. El cuerpo se movía como si escuchara algo más profundo que la vista o el oído. Escuchaba el ritmo invisible de la situación. El silencio interior se volvió más fuerte que el ruido externo. Cada golpe recibido ya no era una amenaza, era una información. Cada intento del otro era leído sin prisa. La pelea ya no parecía un choque de voluntades, sino una danza entre dos fuerzas que se observan. En ese estado, la identidad rígida se disolvió. No había estilo que defender. No había imagen que sostener. Solo una conciencia adaptándose a lo que ocurre. El clímax emocional no llegó con un impacto final, sino con una comprensión. No fue el momento en que el rival cedió, fue el momento en que la mente dejó de resistir. La verdadera victoria no se sintió como euforia, se sintió como calma. El cuerpo estaba cansado, pero el espíritu estaba claro. La pelea había mostrado algo que no podía aprenderse en libros ni en formas. Había revelado que el dominio no es controlar al otro, sino dejar de ser esclavo de uno mismo. En ese instante, el combate se convirtió en una experiencia de totalidad. No había separación entre cuerpo y mente. No había conflicto entre técnica y conciencia. Todo se movía como una sola cosa. La estrategia ya no era un plan externo, era una inteligencia viva que se ajustaba segundo a segundo. La psicología del combate se transformó en presencia pura. La mente bajo presión extrema dejó de fragmentarse y empezó a unificarse. Los combates reales de Bruce Lee alcanzaron aquí su sentido más profundo. No como demostración de superioridad, sino como laboratorio de conciencia. La pelea dejó de ser un escenario de ego y se volvió un espacio de revelación. No se trataba de vencer a un rival, sino de atravesar la ilusión del control. La fuerza ya no venía del esfuerzo, venía de la claridad. El movimiento ya no era impuesto, era inevitable.
El dominio apareció sin orgullo. No hubo gesto triunfal. No hubo celebración interna. Solo una sensación de haber cruzado un umbral invisible. Algo se había integrado. La duda que había nacido al inicio encontró una respuesta que no era verbal. Era corporal. Era silenciosa. El combate había enseñado que vencer no es destruir, es comprender. Que la pelea más dura no está en el exterior, sino en la rigidez interior que se resiste a cambiar. El clímax no cerró la historia, la abrió. Porque en ese punto quedó claro que no existía un estilo final, sino un proceso continuo. El combate supremo no era una técnica perfecta, era una mente flexible. No era una forma fija, era una capacidad de adaptarse sin miedo. La lucha ya no era contra el otro, era con la vida misma. Cada enfrentamiento futuro sería un espejo distinto de la misma pregunta: ¿puedo estar presente sin aferrarme? El cuerpo seguía respirando con dificultad. El sudor caía lento. El espacio parecía más amplio. El tiempo más lento. No había necesidad de palabras. La experiencia había dejado una huella que no se borraría. El combate ya no sería nunca igual. Tampoco la mirada. Algo se había integrado para siempre, la comprensión de que la verdadera victoria es interna. La pelea había alcanzado su punto más alto no cuando uno cayó, sino cuando la conciencia se elevó. El combate supremo no fue un momento de destrucción, fue un momento de unidad. Unidad entre movimiento y mente. Entre estrategia y espontaneidad. Entre miedo y lucidez. Allí se reveló que vencer no significa dominar, sino estar completamente despierto. Y así, en medio del cansancio y del silencio posterior, quedó una certeza que no necesitaba explicación. La lucha había cumplido su propósito. No había dejado un trofeo, había dejado una transformación. No había construido un mito, había derrumbado una ilusión. El combate no había terminado en el cuerpo, había comenzado en la conciencia. Después del combate, el mundo no volvió de inmediato. Hubo un espacio extraño donde el ruido se apagó sin convertirse aún en silencio. El cuerpo seguía temblando, no por miedo, sino por el eco de lo vivido. Cada músculo recordaba el choque, cada respiración llevaba dentro la memoria del esfuerzo. El descenso no fue glorioso, fue humano. La adrenalina se retiró lentamente y dejó al descubierto un cansancio profundo, como si la conciencia hubiera atravesado una tormenta invisible. El dolor apareció sin dramatismo. No como castigo, sino como señal de que algo había ocurrido de verdad. La piel ardía, los huesos pesaban, la sangre parecía moverse más despacio. El cuerpo herido no pedía explicación, pedía reposo. En ese estado, la mente comenzó a despertar de la intensidad. Ya no había rival enfrente. No había tensión externa. Solo quedaba la resonancia interna de una experiencia que había desordenado lo conocido. El ruido del mundo volvió poco a poco, pero ya no sonaba igual. Las voces se escuchaban lejanas. Los pasos parecían ajenos. Todo tenía una textura distinta. Como si la percepción se hubiera afinado después del choque. El combate había terminado, pero la transformación seguía en curso. La mente no corría hacia la victoria ni se hundía en la derrota. Permanecía suspendida en una especie de vacío lúcido. Había una sensación de desnudez. Sin estilo que sostener. Sin imagen que defender. Sin necesidad de justificar nada. El cuerpo cansado se convirtió en un testigo silencioso. Cada herida era una marca de realidad. Cada respiración era un recordatorio de presencia. El descenso no fue caída, fue integración lenta. La energía que antes explotaba hacia afuera ahora se recogía hacia adentro. En ese estado apareció una claridad extraña. No eufórica, sino sobria. La pelea había terminado, pero la mente seguía abierta. No había respuestas definitivas, solo una comprensión profunda de los propios límites. El orgullo se volvió innecesario.
La comparación perdió sentido. Quedó solo la experiencia vivida como una huella que no podía borrarse. Los combates reales de Bruce Lee no dejaban únicamente cuerpos cansados, dejaban conciencias despiertas. Cada enfrentamiento cerraba una historia externa y abría una interna. El descenso era el momento en que el ruido se transformaba en reflexión. Donde la fuerza se convertía en silencio. Donde la tensión se convertía en escucha. La soledad volvió, pero ya no era la misma que antes del combate. No era miedo, era espacio. Un espacio donde la mente podía observar lo ocurrido sin necesidad de explicarlo todo. El cuerpo respiraba con dificultad, pero la conciencia respiraba con amplitud. El dolor no era enemigo, era memoria. La fatiga no era derrota, era señal de transformación. En ese descenso, algo se asentó. No como una idea, sino como una sensación profunda de haber cruzado un límite interno. La pelea había terminado afuera, pero por dentro algo seguía reorganizándose. El ruido se apagó por completo. Quedó el silencio. Y en ese silencio, la experiencia empezó a convertirse en comprensión. La integración no ocurrió como una conclusión, sino como un traslado. Lo que había sucedido en el combate comenzó a filtrarse lentamente en la vida cotidiana. Ya no era un recuerdo aislado, era una forma distinta de estar en el mundo. La pelea había terminado, pero su enseñanza seguía respirando en cada gesto, en cada decisión pequeña, en cada instante de tensión que aparecía fuera del espacio del enfrentamiento. La disciplina dejó de ser un acto mecánico y se volvió una actitud interna. No consistía en repetir movimientos, sino en sostener presencia. En levantarse cada día con la misma atención con la que se había enfrentado al rival. El miedo ya no se veía como un enemigo que debía desaparecer, sino como una señal que pedía conciencia. La psicología del combate se transformó en psicología de la vida. La mente aprendió que la presión no se evita, se habita. Cada dificultad cotidiana comenzó a parecerse a una pelea real. No por violencia, sino por intensidad emocional. Una discusión, una decisión importante, un fracaso inesperado, todo llevaba la misma estructura interna que aquel choque de cuerpos. La respiración se alteraba. La mente dudaba. El impulso quería imponerse. Y en ese punto, la experiencia del combate ofrecía una nueva respuesta. No resistir, adaptarse. No huir, observar. No imponerse, comprender. La estrategia ya no era solo para el ring. Se volvió una manera de moverse en el tiempo. Saber cuándo avanzar y cuándo esperar. Saber cuándo hablar y cuándo callar. Saber cuándo insistir y cuándo soltar. La pelea como entrenamiento mental. Cada día como una práctica invisible. La transformación no era espectacular, era constante. Pequeña. Silenciosa. Profunda. Los combates reales de Bruce Lee dejaron de ser eventos aislados y se convirtieron en símbolos de un proceso interno. La lucha externa había revelado una verdad simple y exigente, la vida también exige presencia absoluta. No hay técnicas suficientes para evitar el miedo. No hay estilos que garanticen seguridad. Solo existe la capacidad de estar despierto en medio de lo incierto. La integración fue aceptar que el combate no termina cuando se separan los cuerpos. Continúa cuando la mente enfrenta sus propias tensiones. Cuando surge la duda. Cuando aparece el cansancio. Cuando la identidad se siente amenazada. En esos momentos, la experiencia del choque volvía como una guía silenciosa. No como una orden, sino como una memoria viva del equilibrio posible. La disciplina marcial se convirtió en disciplina emocional. La estrategia en claridad. La fuerza en sensibilidad. El cuerpo recordaba cómo moverse sin rigidez. La mente aprendía a no aferrarse a una sola forma de ser. La pelea ya no era contra un rival, era contra la tendencia a cerrarse, a endurecerse, a perder contacto con lo real. Hubo una comprensión que se asentó con el tiempo,
el verdadero combate no ocurre en momentos excepcionales, ocurre todos los días. En la manera de enfrentar el miedo. En la manera de sostener la atención. En la forma de responder al dolor sin huir de él. La integración fue transformar la lucha en camino. La presión en conciencia. El error en aprendizaje. La experiencia dejó una huella que no necesitaba ser contada. Se manifestaba en la postura, en la respiración, en la mirada. No había necesidad de demostrar nada. La pelea había cumplido su función. Había enseñado que la transformación no es una meta, es un proceso continuo. Que el combate más importante no se gana con golpes, se atraviesa con lucidez. Así, la lucha se convirtió en una forma de vivir. No como violencia, sino como presencia total frente a lo que ocurre. Cada desafío era una extensión de aquel instante inicial. Cada miedo, una nueva oportunidad de aplicar lo aprendido. La integración no cerró la historia. La volvió cotidiana. La volvió humana. La volvió silenciosamente profunda. El silencio regresó al mismo lugar donde todo había comenzado. No como ausencia de sonido, sino como una presencia distinta. La respiración volvió a ser la única señal de movimiento. El cuerpo descansaba, pero la mente seguía despierta. Y en ese espacio quieto reapareció la pregunta inicial, la misma que había nacido antes del primer choque. ¿Qué ocurre cuando una pelea no confirma quién eres, sino que te obliga a cambiar? La imagen del inicio se cerró sobre sí misma. El instante previo al combate, la duda suspendida en el aire, la identidad temblando antes del primer paso. Ahora esa duda ya no era amenaza, era respuesta. No había que defender un estilo, había que habitar el momento. No había que sostener una forma, había que fluir con lo que ocurre. La pelea había sido un espejo y la vida se convirtió en su reflejo continuo. El miedo, que al principio parecía un enemigo, se reveló como un maestro silencioso. No vino para destruir, vino para mostrar dónde estaba la rigidez. La estrategia dejó de ser un plan externo y se volvió una escucha interna. El control se transformó en atención. La fuerza en claridad. La lucha ya no se entendía como choque, sino como diálogo con la incertidumbre. Los combates reales de Bruce Lee regresaron a la memoria no como historias de victoria, sino como momentos de transformación. No fueron pruebas de superioridad, fueron pruebas de conciencia. Cada pelea dejó una huella que no se mide en golpes, sino en comprensión. La verdadera batalla no fue contra otro cuerpo, fue contra la necesidad de ser siempre el mismo. El círculo se cerró. Aquella grieta inicial ya no era una herida, era una puerta. La duda se convirtió en camino. El silencio final no pedía aplausos, pedía introspección. Porque la pelea nunca terminó en el ring. Continuó en cada respiración, en cada decisión, en cada instante donde la mente se enfrenta a su propio límite. Y así, la historia no concluye con un vencedor, sino con una conciencia despierta. El combate que hizo dudar de su propio estilo no lo destruyó, lo liberó. No lo debilitó, lo volvió más humano. No le quitó identidad, le enseñó a no depender de una sola forma de ser. Tal vez por eso la lucha más importante no ocurre cuando dos cuerpos se enfrentan, sino cuando una persona se queda sola con lo que ha descubierto de sí misma. Allí, en ese silencio posterior, se entiende que vencer no es imponerse, es transformarse. Que la pelea real no es contra el mundo, es contra la rigidez interior que impide moverse con la vida. El mismo silencio del comienzo vuelve a aparecer. La respiración se aquieta. La pregunta ya no duele. Ahora guía. Porque el combate que parecía externo se revela como un viaje interno. Y en ese viaje, la verdadera victoria no es ganar, es despertar. ¿Quieres que te entregue ahora el guión completo unificado en un solo bloque continuo, o deseas que lo revise y refine para máxima retención emocional antes de ensamblarlo?